bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Google presentó este verano Notebook LM, una herramienta centrada en inteligencia artificial que es capaz de generar conversaciones naturales de voz a través de documentos de texto. Hoy analizo lo que esto supone para el mundo del podcasting y los audiolibros y hasta qué punto Notebook LM difumina la línea entre máquina y hombre. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy me apetece hablar sobre una nueva herramienta que presentó Google. En concreto la presentó en mayo del año pasado, sin ir más lejos, en el evento Google I/O, ya sabéis, este evento que tienen todos los años allá por mayo y donde presentan las novedades de software. Y ahí, bajo el nombre de Project Tailwind, hicieron una presentación destacando esta herramienta, Notebook LM, que estaba orientada a la investigación y a la escritura asistida por inteligencia artificial, centrada sobre todo en trabajar con documentos proporcionados por los usuarios. No tanto investigación que hace la propia inteligencia artificial, los motores de búsqueda sobre la red, sino sobre documentos. Es decir, trabajan sobre un texto ya que tú le das, ¿no? Que proporcionas tú a la herramienta. Y en agosto de este 2023, Google ha lanzado la beta no pública, pero sí una beta experimental de este Notebook LM. La puso primero en Estados Unidos, disponible para un grupo selecto de usuarios con la finalidad de recibir feedback, de retroalimentar un poco la herramienta para mejorarla antes de su lanzamiento masivo. Ahora ya la tenemos en abierto para todo el mundo y ahora es cuando vamos a ver exactamente de qué es capaz. Seguramente os habéis cruzado por la red con algún ejemplo muy llamativo de lo que es capaz de hacer Notebook LM. Bueno, exactamente ¿qué es esto y para qué funciona? Bueno, ha nacido como un asistente de investigación de escritura que es capaz de procesar documentos escritos y generar resúmenes o respuestas detalladas a preguntas. Pero ha evolucionado de una forma bastante curiosa y ahora la herramienta permite crear audios automatizados donde dos voces conversan de manera natural sobre el contenido de un documento subido. Es decir, tú le subes un escrito, un texto, un guión de un podcast o tus impresiones sobre algo. Y lo que hace Notebook LM es que te genera un audio con una conversación entre un hombre y una mujer que hablan sobre lo que tú le has escrito, lo que tú le has subido en ese documento. Y generan una conversación que resume en parte lo que tú has puesto, pero saca luego también sus propios chascarrillos y sus propias expresiones. Esto es realmente espectacular. Es una funcionalidad que abre un mundo nuevo para los creadores de contenido e incluso para los podcasters, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero sobre todo para todas esas personas que a lo mejor sí son capaces de generar contenido en texto escrito, pero a lo mejor no tienen soltura hablando o no tienen esa facilidad para luego transmitirlo con la voz, pero son capaces de generar muy buenas piezas en líneas, en texto. Toda esta gente lo que va a poder hacer es, lo que digo, crear un documento, subirlo a Notebook LM y generar un archivo de audio, un episodio de un podcast que va a estar perfectamente coordinado, orquestado y que va a tener una respuesta espectacular porque la gente lo va a escuchar y lo va a asimilar como una conversación natural entre dos personas, entre dos seres humanos, cuando en realidad es una máquina interpretando un texto. Esto me parece que, de nuevo, a mí me ha hecho estallar un poco la cabeza porque abre un mundo de posibilidades al mismo tiempo que también me genera muchas dudas y ciertos temores sobre cómo se puede utilizar esto. Lo más importante, la principal ventaja, yo creo que es la velocidad y la facilidad para crear contenido, porque ya no tienes que primero escribir un guión, luego grabarlo, editarlo, etcétera, etcétera. Notebook LM lo va a hacer todo por ti como si fuese una batidora. Tú le metes los ingredientes, lo tritura, lo cocina y luego te lo saca ya servido, calentito, ¿no? Esto, claro, ahorra muchísimo tiempo y democratiza mucho esa creación de contenido o de podcast para aquellas personas que no tienen esas habilidades técnicas grabando, editando y locutando, ¿no? Y hablando delante de un micro, que no es fácil. De hecho, a mí
hoy es el día, 5 años después, que me sigue costando ponerme delante del micro, algunos días más que otros, cuando no controlo mucho de lo que hablo o tengo ciertas nociones pero todavía no tengo una idea del todo formada, me veo muy mal delante del micro y muchas veces pienso, esto no lo tendría que haber dicho, lo tendría que haber dicho de otra forma y tal. Bueno, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? El equivocarse, el ser reiterativo, utilizar a veces muletillas, que las utilizo, ser consciente, ¿no? Tragar saliva, que me habréis escuchado eso, porque yo no hablo y hablo y hablo, pero es que hay que coger aire y tragar saliva, ¿no? Pues bueno, todo eso las máquinas no lo hacen de momento, pero ya lo harán. Es decir, que si tú en un momento dado le dices a Notebook LM, oye, y quiero que las personas que conversen traguen saliva y se repitan y tal, igual, cuando tú quieras que sea todavía más natural y más humano, estoy convencido de que lo podremos hacer. Y es cuestión de tiempo que nos cueste muchísimo diferenciar lo real de lo generado por una inteligencia artificial. Ya nos está costando en algunos ámbitos, pero lo estoy viendo con el vídeo. Veía hace poco vídeos de muestra de Pika, una funcionalidad que permitía convertir imágenes en vídeo y luego pues veías como una persona se convertía en como una plastilina o en un globo y tal igual, o en una prensa hidráulica destrozaba cosas y tal, o estallaban. Cosas que antes hubieran llevado mucho tiempo editarlo y crearlo y generarlo con CGI, ¿no? Con efectos especiales, y hoy en día la inteligencia artificial tiene esa capacidad de procesamiento para hacerlo en cuestión de segundos, ¿no? Notebook LM tiene esta capacidad para convertir algo que te llevaría horas en minutos, si no segundos. Esto es el punto fuerte, es lo bonito y lo bueno de Notebook LM, ¿no? Que todo el mundo va a ser capaz de crear cosas. Y bueno, y aquí lo de crear lo voy a poner entre comillas porque, claro, ¿hasta qué punto estás creando si lo único que has hecho es escribir un texto y metérselo a una máquina que es capaz de crear, ¿no? Es la máquina la que es capaz de crear. Vale, tú le has dado la idea, tú le has dado la inspiración, por decirlo de alguna forma, pero luego es la propia inteligencia artificial la que le da forma y la que lo convierte en algo realmente atractivo. Para que, antes de que siga hablando de todo este tema, os voy a poner una pieza de un episodio de podcast creado con Notebook LM. Esto no lo he creado yo, ¿vale? Esto viene de un poco más atrás. Hace cosa de un mes y pico, Juanma Ortega contactó conmigo porque quería que participara en el podcast que tiene para Volvo, que tiene un podcast que se llama Pioneros for Life, donde entrevistan a gente que, bueno, pues para que hable sobre tecnología, movilidad eléctrica y demás, ¿no? Y contactó conmigo porque quería que habláramos sobre el tema del coche conectado. Yo sabéis que publico muchos artículos en Tecnoa21 sobre movilidad eléctrica, coche conectado y demás, y quería mi opinión sobre un poco pues la conducción autónoma, el coche conectado y demás, ¿no? Entonces hicimos un episodio del podcast y estuvimos charlando y lo publicaron hace no mucho. Hicimos una reseña también en Tecnoa21 sobre ese episodio del podcast y sobre el podcast en general. Y bueno, pues nos hemos mantenido en contacto, Juanma y yo, y el otro día por WhatsApp me mandó el link a un podcast que había creado en Notebook LM, donde le había volcado el podcast que habíamos tenido él y yo, esa conversación que habíamos tenido, ese episodio del podcast, y Notebook LM había cogido y había generado una conversación en inglés con un hombre y una mujer hablando sobre nuestra conversación del podcast. Es decir, es un podcast que habla de otro podcast, uno en inglés hablando sobre uno en español, uno real, por decirlo de alguna forma, que era el que mantuvimos Juanma y yo sobre el coche, ¿no? El Volvo, y otro ficticio que es este que ha generado Notebook LM. Pero quiero que veáis exactamente el nivel y la calidad que generan estas herramientas para convertir un texto que tú le pases, o un audio que tú le pases, o un episodio de un podcast, y generarte algo nuevo que es realmente espectacular. Escuchad. We're tapping into the brain of Jose Javier Lopez Martinez, or Jay, as he's known in the tech world. Yeah, he's not just like, some random guy commenting on this stuff. Oh, no. This is a guy who's been a leading innovator in the industry for like almost 2 decades. Exactly. Like, this is the real deal. And as the founder of TechNope21, he's really into like demystifying tech, making it something that like, everyone can understand. Yeah, make it accessible. Totally. Which is perfect because, let's be real for a second, sometimes tech talk sounds like a completely different language. Oh, yeah. I've been there, definitely. Right.
But Jay, he just has this way of explaining things where it just clicks. You know what I mean? He makes it make sense. He does. He really does. So are you ready for this? I'm ready. Hit me. One of his boldest... Bueno, ¿qué? ¿Cómo os quedáis? Porque yo me quedé impactado cuando escuché a estos dos presentadores digitales presentarme, hablar sobre mí unos segundos y luego desgranar esta conversación que tuvimos, interrumpiéndose entre ellos con pequeños chascarrillos, con pausas para coger aire, cosas que son muy naturales, un lenguaje completamente natural. Nadie diría, si a alguien le pones este audio hace un año, nadie diría que es una máquina. Hoy en día se lo pones a alguien que no esté dentro del mundillo tecnológico, que no controle de esto y que no esté muy al día de cuáles son las últimas novedades en el tema de la IA, y se cree que esto es una conversación entre dos personas normales y corrientes en Estados Unidos o en Inglaterra. Podrá entender más o menos lo que están hablando en función de su capacidad de entender el inglés, pero la verdad es que el resultado es absolutamente demoledor, impresionante. Esto deja en cierto mal lugar a los podcasters porque, no nos engañemos, los podcasters, el 80% de los podcasters en el mundo no son comunicadores profesionales. Somos personas amateurs que nos ponemos delante de un micro y nos gusta hablar, contar cosas y analizar cosas o debatir de cosas, ¿no? Entre amigos y de una forma mucho más cercana, para mí, yo lo veo así, como que es algo mucho más cercano, pero es algo también 100% natural y no muy encajado en un formato típico como pueda ser la radio, la televisión, incluso las redes sociales, que también hoy en día están muy trabajadas, ¿no? Y hoy en día es difícil encontrarte un contenido natural 100%. Yo ya dudo mucho cuando veo un vídeo en TikTok, en Instagram, en alguna red social, de si eso ha estado muy ensayado, de si eso está pactado, de etcétera, etcétera. Yo ya desconfío mucho de eso, quizás porque he visto muchas cosas, pero sí que es cierto que la naturalidad se ha perdido mucho. Y claro, esta capacidad de la máquina de emular cómo somos los seres humanos, cómo nos comunicamos, con encima dos voces estupendas, preciosas, la de él y la de ella, son dos voces muy bien elegidas, muy melódicas, con una naturalidad, con un tono de voz increíble. La verdad es que esto, como digo, es demoledor para el podcasting como tal, ¿no? Creo que el podcast como tal nunca morirá. Siempre habrá gente que querrá contar cosas y yo creo que siempre habrá gente que querrá escucharlas y que querrá compartirlas y vivir el viaje del podcaster con él. Y de hecho, la comunidad del podcast es mucho más fiel a su podcaster de lo que son otras redes sociales con los Instagramers, influencers, TikTokers y demás. Que también hay gente que es muy fiel, ¿no? Y le sigue, pero no tan de cerca, yo creo, como el enganche, el engagement que genera el podcaster con su audiencia. Yo creo que aquí vamos a ver problemas en cuanto a la intrusión de todo esto en el mundo podcaster o en el mundo del audio. Imaginaos también que tú le metes un libro y esto te lo narra con esta fluidez, una voz que tú elijas. Bueno, pues en cierta medida toda la gente que trabaja en el mundo del audio narrando libros, bueno, no es que tengan los días contados, pero prácticamente, porque yo me estoy imaginando plataformas como Audible que deciden de la noche a la mañana prescindir de todas las personas que ponen voces y utilizan esto, que les sale por 4 perras, por unos pocos euros, y tienen garantizado unas locuciones impresionantes, perfectas, en un tiempo récord, con una facilidad tremenda para generar el producto ya acabado, y donde incluso le podrás en el día de mañana, no dentro de mucho tiempo, meter los efectos de audio, meter etcétera, etcétera, y te cargarás muchos, no sé si muchos puestos de trabajo, pero sí muchos procesos en la creación de un audiolibro, ¿no? Y los audiolibros es que es cuestión de meses, no años, sino meses, que todo esto esté automatizado y llega a un punto en el que las grandes empresas se hagan con todo esto, ¿no? Como digo, esto no va a matar del todo la creación, ¿no?, de contenidos, pero sí la va a dar una vuelta por completo y va a hacer que sea mucho más efectivo y
sencillo para una empresa mediana o grande, incluso para una pequeña empresa, ¿por qué no? Generar contenidos como churros, como una churrería, venga a darle a generar lo que uno quiera, y va a saturar en cierta medida el mercado del audio. No es, como digo, el fin, pero sí que es una piedra de atención muy fuerte. Todo esto tiene ciertos peligros. Quizás a mí lo que más me preocupa es cómo se ha difuminado esa línea entre máquina y hombre, y a mí hasta qué punto se puede suplantar la voz humana. Esto ya sabíamos que se podía hacer, se puede suplantar en vídeos como para no suplantarse en audios, ¿no? Pero el hecho de que tú cojas una voz y la puedas clonar y puedas hacer lo que te dé la gana con ella, bueno, pues nos debería hacer ser más escépticos con todo lo que veamos y oigamos. Bueno, yo os puedo garantizar que esto lo he grabado yo, no hay ninguna IA de por medio. Notebook LM de momento no funciona en castellano, solo funciona en inglés, y el día que funcione en castellano yo no lo voy a usar. Yo voy a seguir siendo yo el que me ponga delante del micro, el que se ponga nervioso, el que titubee y tenga sus pequeñas pausas y sus chascarrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para mí el podcasting es esto. Para mí el podcasting no es ponerme delante de un teclado, escribir 4 líneas, subírselo a una herramienta que me devuelva todo esto ya hecho, ¿no? Y lanzarlo y publicarlo. No. A mí lo que me gusta es el proceso de estar viendo cómo van pasando los minutos y yo voy contando aquí mi película. Que, por cierto, estoy a punto de acabarla porque no quiero alargar más el episodio y quiero dejar más preguntas que respuestas en el aire. Para mí todo esto me genera muchas dudas. También es muy ilusionante porque tiene ciertos beneficios, es decir, que permite que esto sea muy accesible y que da nuevas oportunidades a que surjan creadores que hasta ahora no se planteaban crear cosas en audio, y a partir de ahora van a poder hacerlo. Esto ha pasado con todo, en todas las áreas donde la IA ha entrado. Cuando entró en la generación de textos, todos los que eran un poco negados, como yo, generando textos, o que nos llevaba horas y horas generar textos un poco potables, pues hemos visto cómo nuestros flujos de trabajo se aceleraban y nos facilitaban muchas tareas que antes nos llevaban mucho tiempo. Y quien dice eso, dice gente que la ha utilizado bien y gente que la ha utilizado mal. ¿Se utiliza en exceso ChatGPT o no? No lo sé, pero desde luego nos está convirtiendo en máquinas a nosotros de generar dependencia sobre las propias máquinas. Y esto es un problema. Es decir, yo sí que creo que el proceso tradicional de crear algo, antes los artesanos creaban con sus manos, ¿no?, las cosas, y eso durante un tiempo tuvo muchísimo valor. Cuando llegó la época industrial perdió ese valor porque primaba el hecho de tener cosas hechas en cadena, ¿no?, que tú podías usar y romper y tirar y era mucho mejor. Y ahora se está volviendo un poco a lo tradicional, a que tú ves una silla, algo creado a mano por un artesano y tiene muchísimo más valor que cualquier silla que puedas comprar en cualquier sitio. Pues lo mismo está pasando un poco con el tema de los textos. También está pasando con el tema de la música. Ya os hablé de esa herramienta que hay para generar música. Vale, pues igual que tenemos herramientas para crear música y tenemos herramientas de inteligencia artificial para crear textos o para crear imágenes, como tenemos a DALL-E o Midjourney, Stable Diffusion y demás, pues ahora llega Notebook LM para crear estos audios, estos podcasts o estos audiolibros o lo que queramos llamarlo, y es otra piedra más en este camino en el que, bueno, la inteligencia artificial se hace con un área que estaba reservada a los humanos, a la creación artística o a la creación más natural de un ser humano, ¿no? Y aquí pues tiene mucho que decir, tiene algunas cosas que aportar, otras que destruir o que cargarse en el camino, y desde luego lo que yo sí que creo que va a aportar es mucha confusión. Yo tengo la sensación de que todo esto al final se está convirtiendo en un campo abierto para que la inteligencia artificial, no diría suplante al ser humano, porque siempre hay un ser humano detrás alimentando esa inteligencia artificial para generar un resultado. La IA por sí sola no genera nada. La IA no genera conversaciones. Eres tú el que le da el texto para que genere esa conversación. Pero digamos que ese proceso, desde que tú tienes una idea hasta que se plasma en un resultado, ahora es tremendamente rápido y efectivo y sencillo. Y eso, pues como digo, tiene implicaciones buenas
y malas. Será cuestión de cada uno sacar sus propias conclusiones. Yo voy a intentar aprovechar lo que Notebook LM me pueda ofrecer, pero con lo cual estoy añadiendo un poco de gasolina al fuego, pero por otro lado intentaré también que la gente sea consciente de a dónde nos lleva todo esto. De ahí que este episodio esté un poco para explicar qué es Notebook LM y qué supone Notebook LM no para mí como podcaster, sino para ti como oyente y para todas aquellas personas que alguna vez se han planteado pues me gustaría tener un podcast, pero luego han dicho, es que mi voz no me gusta cómo suena mi voz. Bueno, pues a lo mejor Notebook LM te da ese punto de entrada, ¿no? Para que veas cómo suenan tus ideas con una voz perfecta, por supuesto. Y luego a lo mejor tú te decidas a crear tu podcast o te digas, mira, no, mejor que Notebook no lo va a hacer nadie, que lo siga haciendo Notebook, ¿no? Y publiques tu podcast a través de Notebook LM evidentemente con la misma voz que tendrán 500 millones de podcasts distintos, hasta que Notebook LM permita modular esa voz y que tú puedas elegir exactamente la voz que quieras y se parezca incluso a la tuya. O coja tu propia voz y locute con tu propia voz, pero como lo harías tú, pero sin pausas, sin problemas, sin respiraciones, sin muletillas o con las muletillas que tú quieras poner, con tu pequeño toque, ¿no? Porque esto es como los prompt engineers, como estos que generan instrucciones para ChatGPT y luego son unos cracks obteniendo unos resultados espectaculares. Con esto también vamos a tener eso, ¿no? Es decir, cuanto más afines la información que tú le das, que tú vuelcas en Notebook LM, mejor será el resultado. Y aquí también veremos diferentes niveles, ¿no? Y veremos podcasts creados con Notebook LM que son un poco para salir al paso, porque la herramienta es buena, pero hasta cierto punto, y habrá otros que serán prácticamente imperceptibles al oído humano. Ya prácticamente lo son, así que imaginaos si tú le afinas bien la información, ¿no? Esto va a ser tremendo. Dicho todo esto, la conversación no para aquí, sino que sigue. Como digo, aquí hay más preguntas que respuestas. Soy todo oídos. Todo aquello que queráis decirme o escribir, ya sabéis, por las redes estoy como @jlotmar en todas partes y bueno, también tenemos ese chat en Telegram de Tecnoa21 por si queréis uniros y comentar cosas. Sin más, ya sabéis que como de costumbre, cada viernes por la mañana hay un nuevo episodio en todas las plataformas de podcasting, todas las plataformas de streaming de que hacen podcast. Sin más me despido, nos vemos la semana que viene, un cordial saludo.